Loki no era tan solo uno más de la multitud de dioses y diosas que moraban en el sagrado mundo de Asgard. Loki era, junto a Odín, una de las deidades principales y con más influencia en el universo nórdico. Algunos aseguran que Loki no era una deidad, puesto que era hijo del gigante Farbauti y de su esposa Laufey, por lo tanto Loki era descendiente de los gigantes Jotun. Pero muchos lo consideran un auténtico ser divino, aunque era un dios sin culto ni seguidores. El papel que desempeñó el dios Loki en el universo asgardiano es tremendamente ambiguo. En los textos antiguos se le describe como el origen de toda manipulación, fraude y engaño, quedando eternamente ligado a estos atributos. Ser un gigante o ser un dios era indiferente en aquel universo, ambas razas eran deidades con poderes y atributos especiales, y a menudo compartían lazos de sangre. Tan carismático era Loki, que el mismísimo Odín lo quería y apreciaba como a un verdadero hermano, teniéndolo como permanente invitado en las asambleas y banquetes que frecuentemente eran celebrados en los suntuosos palacios de la ciudad eterna. En un fragmento de las Edas poéticas, se puede leer un texto con las palabras que Loki le dedicó a Odín en una ocasión, y que reflejan la buena relación que existía en aquellos momentos entre ambos dioses. El texto dice así: ¿recuerdas, Odín, los viejos tiempos cuando mezclamos nuestra sangre? Entonces prometiste que no te servirían cerveza si no había suficiente para ambos. El carácter de esta deidad era complejo y contradictorio. Fue una especie de canalla simpático, un bromista y estafador elegante. Loki era la personificación de todas las oscuras pasiones que ensombrecen el alma humana, pero con los poderes de una deidad y el ingenio de un truán. El dios Loki era muy eficaz en la tarea de crear toda clase de problemas e intrigas, para luego proponer algunas de sus ingeniosas soluciones. Odín solía referirse a él llamándolo lengua de plata y mago de las mentiras. Era un auténtico maestro del engaño, estafador y transformista, con sus bromas y ocurrencias ponía a menudo a prueba la paciencia de los demás dioses. El poderoso Thor tuvo que empuñar su sagrado martillo en múltiples ocasiones para asustar a Loki, y que éste dejara de molestar con sus trampas y astucias al resto de deidades, y a él mismo. Aparentemente muchos de los sucesos ocurridos en Asgard tenían su origen en las maquinaciones de este dios generalmente frívolo, aunque en ocasiones terriblemente malvado. Una de sus gestas más veces narradas por los poetas nórdicos, fue aquella ocasión en la que el gigante Hrinturs estaba a punto de completar la reconstrucción de las murallas de Asgard. Loki impidió, usando su gran astucia, el cumplimiento de los plazos acordados entre los dioses y el gigante Hrinturs, para evitar así que éste recibiera el pago acordado, el cual no era otro que desposar a la gran diosa Freya, y obtener la posesión y dominio del sol, la luna, y todas las luminarias celestes. El dios Loki participó en incontables episodios de la extensa historia que narra las grandes gestas de los dioses asgardianos. En una ocasión acompañó disfrazado de criada a Thor en su viaje para recuperar el martillo Mjolnir, el cual había sido sustraído por el gigante Thrym, con el propósito de pedir a la diosa Freya como rescate por devolverlo. Algunas de las intrigas del astuto Loki también tuvieron resultados positivos. Sus maquinaciones provocaron que los enanos herreros fabricaran la poderosa lanza de Odín, la temible Gungnir, la cual nunca fallaba su objetivo. También convenció a los enanos para que construyeran el barco de Frey, hermano de Freya, y que recibía el nombre de Skiblanir. Esta embarcación pertenecía originalmente a Loki, pero decidió entregarla como presente al dios Frey, como desagravio por ofensas del pasado. Según se narra en los antiguos escritos, esta nave era tan grande que podía albergar en sus bodegas a toda la población de Asgard, y asimismo era capaz de navegar tanto por mar como por tierra. Al ser izadas las velas de esta embarcación construida por los enanos herreros, un viento mágico comenzaba a soplar e impulsar la nave de forma inmediata. Los enanos realizaron una verdadera obra de arte con esta divina embarcación, la cual estaba formada por tantas piezas, y encajadas con tanto ingenio que podía ser plegada como una servilleta, y de esta forma ser transportada dentro de una pequeña bolsa de cuero. Otra de las muchas fechorías protagonizadas por Loki, y provocada por una intensa envidia, consistió en cortar los dorados y finos cabellos de la diosa Sif, la cual era la dulce esposa del poderoso Thor. Este último, enfurecido, atrapó a Loki alzando su martillo con la intención de machacarle el cráneo.
Loki, entre sollozos y aterrado por la furia del dios, le prometió a Thor que Sif recuperaría muy pronto sus doradas trenzas. Para ello Loki se dirigió con toda celeridad a la morada de los enanos Sindri y Brok, la cual estaba ubicada bajo tierra, muy lejos allá en el oscuro mundo de Svartalfheim, con el propósito de encargarles el delicado trabajo que solo estos hábiles artesanos eran capaces de realizar con la celeridad necesaria. Estos enanos estaban considerados por los dioses como los mejores artesanos de entre los 9 mundos de Yggdrasil, y crearon en su fragua una hermosa cabellera fabricada con finas hebras de oro puro, y que podía crecer como el cabello natural. Las travesuras de Loki fueron creciendo en intensidad y frecuencia a medida que transcurría el tiempo. Los poemas narran innumerables episodios y aventuras de este dios siempre frívolo, y a menudo malicioso. Loki desposó a una gigante de Jotunheim perteneciente a su propia raza, cuyo nombre era Angrboda y con la cual tendría una monstruosa descendencia. 3 fueron los hijos que engendró con Angrboda. Fenrir, el lobo gigante que arrancó de un mordisco la mano de uno de los dioses, y que estaba predestinado a terminar con Odín en el día del Ragnarok. Jormungandr, también llamada la serpiente de Midgard, la cual Thor lanzó al mar, y ésta sin parar de alimentarse de las abundantes criaturas marinas creció tanto que mordiéndose la cola podía abarcar toda la tierra. Esta serpiente acabaría con la vida de Thor a la llegada del Ragnarok. El tercer fruto de su matrimonio con Angrboda fue la diosa Hela, oscura deidad guardiana y reina del inframundo conocido como Helheim, el lugar en el que las valquirias depositaban las almas de aquellos que morían sin honor. Se narra que esta diosa era extremadamente hermosa, pero solo en una mitad de su cuerpo. La otra mitad era semejante a un cadáver en putrefacción, emanando de este un insoportable y nauseabundo olor. En uno de los poemas épicos narrado en las Edas, se exponen varias de las facetas de la malicia, perspicacia y traición de Loki. Durante la celebración de uno de los frecuentes banquetes de la ciudad eterna junto a los dioses asgardianos, tuvo un intenso ataque de celos hacia uno de los sirvientes de los dioses llamado Fimafen, motivado por los grandes elogios que éste recibía por lo bien que trataba a los invitados. Loki se enfureció de tal manera que, en un ataque de envidia, lo mató allí mismo. Los dioses echaron inmediatamente a Loki del banquete, pero al poco tiempo este regresó, y comenzó a insultarlos y a burlarse de sus defectos. Por turnos los dioses intentaron calmarlo, ya que iba en contra de las reglas de la hospitalidad generar disputas en la casa del anfitrión, pero Loki, haciendo caso omiso, continuó con sus ofensas y agravios. Solo Thor consiguió detenerlo amenazándolo con su poderoso martillo Mjolnir, al que Loki temía sobremanera pues conocía bien su poder. Estas fueron algunas de las acciones y obras que protagonizó el dios frívolo y embaucador, pero su obra maestra de absoluta maldad aún estaba por materializarse. Loki sería más tarde el dios que provocó la llegada temprana del Ragnarok, ya que puso en marcha una serie de acontecimientos que desembocarían en la llegada del fin de los tiempos, el día en que dioses y mortales caerían en una épica lucha en la que todos participarían de una forma u otra, y de la cual nadie sobreviviría. Loki personificaba en su carácter prácticamente todos los aspectos negativos de los que es capaz el alma humana, y según narran estos sucesos también la divina.